El pueblo entero se preparaba para el remate de animales, ese día en que los ricos presumían su poder comprando toros y caballos, mientras los pobres miraban desde la sombra. Entre la multitud apareció don Eusebio, un viejo campesino de ropa gastada y rostro curtido por los años. Nadie esperaba nada de él. Hacía tiempo que su parcela estaba en ruinas y su nombre se había vuelto sinónimo de fracaso. Sin embargo, en el bolsillo llevaba 5 pesos arrugados, su última esperanza. El aire del corral estaba lleno de risas y los gritos de los subastadores. Algunos pujaban por vacas gordas, otros por mulas jóvenes. En un rincón, amarrado con descuido, había un gallo cojo y desplumado que parecía más deshecho que animal de pelea. Cuando el subastador lo ofreció, la gente estalló en carcajadas. «Ni para caldo sirve», gritó uno. Nadie imaginaba que ese gallo cambiaría una vida. Don Eusebio alzó la mano con firmeza y ofreció sus 5 pesos. El silencio se hizo por un instante, luego vinieron las burlas. «Está loco, ese gallo no vale nada». Pero el viejo no escuchaba. En sus ojos brillaba una memoria escondida. Su padre le había hablado de una estirpe rara de gallos, casi olvidada, capaces de resistir la vida misma. Compró al animal, no por capricho, sino porque, en lo más profundo del corazón, sentía que estaba rescatando algo más que un gallo, estaba rescatando su propio destino. Hola, amigos míos. Soy Ramiro, tu narrador de relatos del campesino. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nuestra historia de hoy es: compré un gallo cojo por 5 pesos, y nadie imaginaba que me haría rico. El gallo cojo fue entregado a don Eusebio envuelto en risas crueles. El subastador casi lo arrojó a sus manos, como si se deshiciera de un estorbo. El ave apenas se sostenía, con plumas sucias y una ala caída que le daba aspecto de derrota. Algunos niños lo señalaron entre risitas mientras los hombres movían la cabeza, incrédulos. Para todos era un desperdicio, para el viejo, era el comienzo de algo que no entendían. Con pasos lentos, don Eusebio volvió a su rancho polvoriento cargando al animal contra el pecho. El gallo respiraba agitado, cada jadeo recordaba su fragilidad. En el camino, los vecinos murmuraban: «Ya perdió la razón». Él no respondía, estaba ocupado recordando las palabras de su padre: «No desprecies lo débil, a veces lo pequeño guarda la fuerza más grande». El rancho lo recibió con su silencio habitual, cercas rotas, corrales vacíos y una tierra seca que parecía maldecida. Colocó al gallo en un cajón de madera con paja. «Aquí empezarás de nuevo, igual que yo», murmuró, ofreciéndole agua y unos pocos granos. El animal, aunque débil, picoteó con esfuerzo, como si entendiera que por fin alguien le daba una segunda oportunidad. Esa noche, don Eusebio casi no durmió. Se sentó junto al cajón observando cómo el gallo intentaba acomodarse. Sus pensamientos volvían a los años en que el rancho estaba lleno de vida. Cuando su esposa aún lo acompañaba y sus hijos corrían entre surcos verdes. Ahora solo quedaban recuerdos, y un hombre empeñado en no rendirse. A la madrugada, un canto quebrado resonó en el patio. No era fuerte ni limpio, pero arrancó una sonrisa al viejo. «Todavía tienes voz», dijo, acariciándole el lomo. Aquella señal le bastó. Si el gallo podía cantar en medio de la miseria, él también podía levantarse del polvo. Con paciencia comenzó a limpiar sus heridas, preparó emplastos con hierbas del campo para las patas lastimadas, retiró plumas podridas y lo alimentó con restos de maíz del costal. Cada día el animal recuperaba un poco de brillo en la mirada, y don Eusebio, por primera vez en años, halló una rutina con sentido. Las burlas no tardaron. Algunos pasaban frente al rancho solo para gritar «y viejo loco», criando un gallo inútil. Otros aseguraban que moriría de hambre con ese animal. Él no contestaba, cada palabra de desprecio alimentaba su determinación. «Ya veremos quién se ríe al final», pensaba, mientras acariciaba a su compañero emplumado. En poco tiempo algo cambió. El gallo,
aunque rengueaba, empezó a alzar el cuello con orgullo. Sus ojos, antes apagados, brillaban con un fuego inesperado. Cada mañana, al escucharlo cantar, el rancho entero parecía volver a respirar. Entre hombre y ave nació una amistad silenciosa que nadie entendía, pero que estaba destinada a desafiar al destino. El amanecer trajo un aire distinto al rancho de don Eusebio. Aunque la tierra seguía seca y los corrales vacíos, el canto áspero del gallo cojo llenaba el patio con un eco de vida. Para muchos sería insignificante, pero para el viejo campesino significaba esperanza. Lo escuchaba sentado en un banco de madera, con los ojos cerrados, recordando los días en que su casa estaba llena de voces y risas. Ese canto, aunque débil, le devolvía la ilusión perdida. Desde entonces dedicó sus días a cuidar al animal, le preparaba comida con lo poco que tenía, maíz molido, hierbas tiernas, agua limpia, le curaba las patas y lo protegía del sol ardiente con una sombra improvisada. El gallo parecía comprender cada gesto, respondiendo con una mirada fija y agradecida. Las tardes, antes largas y silenciosas, ahora tenían un propósito. Don Eusebio hablaba en voz baja con su gallo mientras reparaba cercas o juntaba leña. «Tú y yo no estamos acabados», le repetía. El animal, aunque rengueaba, lo seguía por el patio como un fiel compañero. Con el tiempo, lo que parecía un simple cuidado se transformó en amistad verdadera. Y poco a poco el rancho empezó a mostrar señales de vida. Inspirado por el esfuerzo del gallo, el viejo limpió el corral abandonado y reparó una puerta vieja. No había ganado ni abundancia, pero había orden y propósito. Si él puede levantarse, yo también, pensaba cada vez que lo escuchaba ensayar su canto. Las noticias corrieron rápido en el pueblo. Algunos lo tildaban de loco por hablar con un ave, otros aseguraban que la soledad lo había trastornado. Pero los niños, curiosos, comenzaron a acercarse. Miraban con asombro al gallo cojo, que pese a su cojera mantenía el cuello erguido y los ojos encendidos de orgullo. Don Eusebio aprovechaba esas visitas para contar historias. Les hablaba de su padre, que siempre le enseñó a valorar lo que parecía inútil. Les decía que aquel gallo no era común, que llevaba en la sangre la fuerza de una estirpe olvidada. Los niños lo escuchaban fascinados, aunque no entendían por qué un animal tan feo y cojo podía significar tanto. Sin quererlo, el gallo empezó a ganar fama. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los cerros, el viejo observó cómo su gallo intentaba correr tras unas gallinas del vecino. Sus pasos eran torpes, pero la energía con la que lo intentaba lo llenó de orgullo. «No te das por vencido, ¿verdad?», murmuró con una sonrisa. Esa determinación le recordó a sí mismo en su juventud, cuando luchaba por mantener la parcela en pie pese a las derrotas. Con el tiempo, la rutina de ambos se volvió inseparable. El gallo dormía junto a la puerta de la choza como un guardián silencioso. Don Eusebio, por su parte, encontraba en sus cuidados una razón diaria para levantarse. El hombre y el animal, dos seres despreciados, habían encontrado fuerza el uno en el otro. El rancho, aunque pobre, volvía a latir cada amanecer. Pero las burlas crecían. Cada vez que don Eusebio cruzaba la plaza con su gallo en brazos, los hombres lo señalaban entre risas. «Ahí va el loco de los 5 pesos», decían imitando el canto quebrado del animal. El viejo guardaba silencio, aunque la humillación lo quemaba por dentro. Una tarde, mientras compraba maíz en el mercado, un vecino se le acercó con sorna. «Eusebio, ¿cuánto te pagan por mostrar ese espantajo? Mejor regálalo para caldo». La gente estalló en carcajadas. El viejo apretó los puños conteniendo las lágrimas. No respondió, solo levantó la cabeza y siguió su camino. Sabía que discutir solo alimentaría más la crueldad. Pero no todos se burlaban. Algunos niños lo visitaban cada tarde para ver cómo el gallo se recuperaba. Lo observaban caminar rengueando, pero con dignidad. «Es feo, pero valiente», decía uno con admiración.
Don Eusebio sonreía en silencio, agradecido de que, al menos en esos pequeños corazones, el ave despertara respeto en lugar de burla. Las noches eran duras para don Eusebio. Se sentaba frente al corral, pensando en su esposa fallecida y en los hijos que habían partido al norte sin volver. El gallo dormía cerca de él, emitiendo un ronquido suave entre plumas. «Nos parecemos, viejo», murmuraba el granjero. «Ambos estamos llenos de cicatrices, pero todavía seguimos de pie». Un día, un grupo de hombres llegó al rancho solo para reírse. Le ofrecieron 2 pesos para quedarse con el gallo, convencidos de que aceptaría cualquier limosna. Pero él se negó rotundamente. «Este gallo no está en venta». La noticia corrió por el pueblo y las burlas se transformaron en rumores. Algunos decían que el ave tenía algo raro, que tal vez era de brujería. Otros aseguraban que el campesino había perdido la razón. Pero cada palabra de desprecio solo fortalecía el vínculo entre el viejo y su gallo. El tiempo pasó y el cambio fue evidente. Aunque cojo, el animal engordó y su plumaje recuperó brillo. Su canto, antes un gemido, se volvió ronco pero firme, resonando al amanecer. El contraste con el ave despreciada del inicio era tan grande que muchos comenzaron a mirarlo con otros ojos. La burla se transformaba en inquietud y pronto en envidia. Los vecinos lo vigilaban de lejos, murmurando en las cantinas. «Si ese gallo sigue así, algo raro debe de haber». Una madrugada, don Eusebio salió como siempre a revisar al animal y se detuvo helado. Bajo sus alas se movían pequeños cuerpos recién nacidos. El gallo, contra toda lógica, había dado lugar a una camada de pollitos fuertes y numerosos. El viejo quedó inmóvil, con el corazón latiendo como si volviera a ser joven. Los pollitos corrían por la tierra húmeda, picoteando con energía, como si hubieran nacido destinados a sobrevivir. El gallo cojo los observaba con orgullo, manteniéndose firme como protector. Don Eusebio no podía creerlo, un animal despreciado había dado vida a una descendencia vigorosa. Aquella visión lo llenó de esperanza. Corrió al pueblo para comprar maíz y paja. Al verlo, la gente volvió a burlarse. ¿Ahora también crías pollitos de un gallo cojo? Pero varios niños lo siguieron, curiosos de presenciar aquel prodigio. Cuando entraron al corral, quedaron boquiabiertos, los pollitos eran más fuertes y ágiles que cualquiera de la región. Los rumores se esparcieron como fuego en pastizal seco. Algunos decían que era imposible, que debía de haber hecho un truco. Otros aseguraban que se trataba de una raza perdida mencionada solo en antiguas historias. La envidia se mezclaba con miedo. Pronto, varios hombres visitaron a don Eusebio fingiendo curiosidad. Querían ver de cerca al gallo y a sus crías. «Te pagamos lo que pidas», ofrecieron con sonrisas falsas. Pero el viejo negó con la cabeza. «Este gallo no está en venta, y sus crías tampoco». Sabía que no buscaban ayudarlo, sino aprovecharse de lo que apenas comenzaba a florecer. Con el paso de los días, los pollitos crecieron fuertes, con plumajes brillantes y cantos potentes. No se parecían a ningún otro animal de la zona. Don Eusebio los cuidaba con esmero, convencido de que allí estaba la semilla de un futuro mejor. «Este será nuestro renacer, viejo amigo», murmuraba mirando al gallo cojo, que orgulloso lo acompañaba en cada jornada. El pueblo, antes indiferente, comenzó a dividirse. Algunos miraban a don Eusebio con respeto, pensando que había encontrado un tesoro. Otros lo acusaban de tener un pacto con fuerzas oscuras. La admiración y el odio caminaban juntos alrededor del rancho. Una noche ventosa, el viejo escuchó pasos rondando el corral. Tomó su escopeta y salió despacio. Entre las sombras alcanzó a ver siluetas que intentaban acercarse a los pollitos. El gallo cojo, rengueando pero feroz, lanzó un grito tan fuerte que hizo huir a los intrusos. Don Eusebio comprendió entonces que aquella ave no solo era su fortuna, también era su guardián. Con el tiempo, la obsesión por el gallo se hizo más grande.
3 hombres llegaron un día con sonrisas falsas. Sabemos que estás viejo y cansado, Eusebio. Véndenos ese gallo. Te damos 20 pesos ahora mismo. El campesino los enfrentó con calma, apoyado en su bastón. No está en venta, ni por 20 ni por 1000. Los hombres se marcharon riendo, pero uno lanzó una frase que lo dejó helado. Entonces no llores si una noche despiertas sin él. Desde esa noche, el viejo reforzó el corral con tablas viejas y durmió sentado en la entrada de la choza, con la escopeta en las rodillas. El primer intento de robo llegó en la oscuridad. 2 sombras saltaron la cerca, creyendo que estaría dormido. Pero el gallo lanzó un grito furioso que despertó a todo el patio. Don Eusebio disparó al aire y los ladrones huyeron despavoridos. El pueblo se alborotó al enterarse. Algunos decían que exageraba, que nadie querría un gallo cojo. Otros aseguraban haber visto a los ladrones correr bajo la luna. El nombre de Eusebio dejó de sonar como burla y empezó a mencionarse con respeto y temor. El tiempo siguió y el rancho, antes vacío, ahora rebosaba vida. Los pollitos crecieron, los corrales se llenaron de movimiento y hasta la parcela volvió a ser sembrada. El gallo y sus crías acompañaban al viejo en el campo, picoteando insectos entre los surcos de maíz. Desde lejos, los vecinos miraban el cambio con asombro, cercas reparadas, aves vigorosas y un hombre erguido otra vez. Los niños ya no solo iban a curiosear, ahora ayudaban. Llevaban maíz, recogían agua y corrían detrás de los polluelos. Don Eusebio, con paciencia de abuelo, les enseñaba a cuidarlos. Lo que todos llaman inútil puede salvar una vida, repetía. Las primeras ventas de maíz y algunos pollos le dieron unas monedas que usó para reparar el techo de su choza. Cuando llovió, por primera vez en años, no tuvo que cubrirse con trapos. Esa noche, sentado junto al fuego, miró al gallo dormido cerca de él y murmuró: «Me devolviste lo que pensé perdido, hasta la dignidad». La fama del gallo se extendió más allá del pueblo. Gente de rancherías vecinas empezó a llegar, preguntando por sus crías. Querían verlos, comprarlos, llevarse un poco de aquella raza especial que parecía indestructible. Don Eusebio, aunque tentado, se mantenía prudente. Su riqueza no estaba en el dinero, era memoria y esfuerzo. El rancho revivía paso a paso. Los cantos de los gallos jóvenes llenaban el aire como un coro. El pueblo, incrédulo, empezó a aceptar que aquel viejo que antes despreciaban ahora era un ejemplo de resistencia. El éxito de don Eusebio encendió no solo curiosidad, sino la envidia más peligrosa. Un vecino, don Laureano, que siempre se había burlado de él, comenzó a rondar el rancho con sonrisas falsas. Una mañana llegó con un saco de monedas brillantes. «Viejo, te compro ese gallo y todos sus hijos. Te jubilarás tranquilo». Don Eusebio lo miró a los ojos y negó con calma: «No se vende lo que me devolvió la vida». Laureano apretó la mandíbula, ocultando la rabia tras una sonrisa hipócrita. «Luego te arrepentirás», murmuró. Y así fue. Poco después aparecieron rumores venenosos. Decían que el gallo estaba maldito, que sus crías traían desgracias, que Eusebio lo había robado en la feria. El veneno de Laureano buscaba aislar al viejo y forzarlo a rendirse. Una noche oscura, un grupo de hombres irrumpió en el rancho. Forzaron la cerca e intentaron llevarse al gallo y a sus pollitos. Don Eusebio, despierto por costumbre, salió con la escopeta en mano. «De aquí no se lleva nada», gritó con voz de trueno. El gallo, enardecido, se lanzó contra los intrusos, picoteando y batiendo sus alas con furia. Uno de ellos cayó al suelo, sangrando por el rostro bajo el ataque del ave. El viejo disparó al aire y los ladrones huyeron maldiciendo. Esa noche, mientras abrazaba a su compañero, comprendió que aquel gallo no era solo riqueza, era su aliado en cada batalla. El tiempo pasó y la historia del gallo cojo se volvió leyenda. Don Eusebio ya no era el loco de los 5 pesos,
era un ejemplo vivo de que la paciencia y la fe pueden cambiar un destino. El rancho prosperó, los niños crecieron aprendiendo sus enseñanzas, y hasta los hombres más orgullosos del pueblo buscaban su consejo. Años después, tanto el gallo como don Eusebio envejecieron juntos. Ya no cantaba con fuerza, pero cada mañana su voz quebrada sonaba como un himno sagrado. Cuando el ave cerró los ojos para siempre, el campesino lo enterró bajo un mezquite, colocando una cruz de madera y un puñado de maíz. «Fuiste más que un animal, fuiste mi hermano», dijo con lágrimas. Todo el pueblo acudió al entierro, en señal de respeto. Con el paso del tiempo, las crías del gallo se esparcieron por toda la región. Muchos ranchos prosperaron gracias a su descendencia, pero ninguno olvidó que todo había comenzado con un campesino y un gallo despreciado comprado por 5 pesos. Don Eusebio, ya anciano, se sentaba cada tarde frente al mezquite, mirando el rancho lleno de vida. «Lo que construimos no lo borrará el tiempo», murmuraba con orgullo. Y cuando partió de este mundo, el pueblo entero lo despidió con honores. En su tumba colocaron una figura de gallo tallada en madera, símbolo de la amistad que lo había cambiado todo. Desde entonces, cada amanecer, cuando un gallo canta en San Lorenzo del Prado, la gente dice que es el eco de aquel gallo cojo que rescató a un viejo olvidado y lo convirtió en leyenda. Porque en el campo los verdaderos milagros no siempre nacen del cielo, a veces nacen de las manos que saben cuidar lo que nadie quiso ver.